La camarera notó lo que los dioses no vieron y salvó al multimillonario de un veneno mortal. ¿Y si un solo instante de intuición pudiera salvarle la vida a alguien? Luca Martínez llevaba 8 años sirviendo café y comida reconfortante en el restaurante romano, y había aprendido a leer a la gente como si fueran periódicos matutinos. La forma en que se sostenían los hombros cuando la vida los apretaba demasiado. El nervioso tamborileo de los dedos cuando los secretos pesaban. Las 4 sonrisas que nunca llegaban a sus ojos cansados. Pero nada la había preparado para la mañana en la que todo lo que creía saber sobre la percepción de los detalles se pondría a prueba. Comenzó como cualquier otro martes a las 7:15, con el familiar tintineo del timbre y el suave roce de unos zapatos de vestir desgastados sobre el linoleum de tablero de ajedrez. El hombre que entró no era un cliente habitual, pero algo en su forma de moverse, cuidadoso, casi temeroso, hizo que Lucy levantara la vista de la barra. Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros lo seguían a una distancia prudencial, con la mirada constantemente escudriñando el pequeño restaurante como halcones, atentos al peligro. ¿Desde dónde miras hoy? El desconocido que se instaló en Boho 7 no era como los obreros de la construcción ni los profesores jubilados que solían trabajar sueltos en el turno de la mañana. Tenía las manos suaves, cuidadas, y cuando se quitó el costoso reloj para mirar la hora, Lucy vislumbró una pequeña cicatriz en la muñeca, de esas que evocaban aventuras de la infancia, no batallas en la sala de juntas, a pesar de la evidente opulencia de su ropa y de los guardaespaldas apostados cerca de las ventanas. Había algo profundamente cansado en él, como si el dinero lo hubiera comprado todo menos la paz. «Solo café, por favor», dijo cuando Lucy se acercó con su libreta. Su voz cargaba el peso de las noches de insomnio. «Y quizás algunos de esos panqueques, si están recién hechos. Preparados para mí esta mañana», respondió Lucy, notando cómo sus ojos se tensaban ligeramente cuando ella se acercó. «Extra esponjosos, como los que hacía mi abuela. Parece que te vendría bien algo de comida reconfortante». La sonrisa del hombre era genuina por primera vez desde que entró. «Eso es obvio. 8 años sirviendo a la gente te dicen cosas», dijo Luca, sirviéndose el café con el mismo cuidado que le daba a un familiar. «A veces la gente necesita algo más que comida». Al regresar a la cocina, Lucy notó la sutil coreografía de protección que rodeaba a su inusual cliente. Los guardias nunca apartaban la mirada al mismo tiempo. Uno vigilaba la calle mientras el otro observaba el interior del restaurante. Cuando empezó el ajetreo matutino, los granjeros se dirigían a despertar, los oficinistas tomaban un desayuno rápido, la tensión en sus hombros aumentaba notablemente. El hombre se presentó como Charles cuando ella trajo sus panqueques, y entablaron una conversación relajada que le recordaba a Lucy porque amaba este trabajo. Le preguntó por su familia, sus sueños, y la escuchó con la inusual atención de alguien a quien realmente le importaban las respuestas. Descubrió que él había crecido no muy lejos de allí, en una pequeña casa donde su madre hacía panqueques todos los domingos, y que a pesar de sus circunstancias, a veces echaba de menos la sencillez de esas mañanas. Pero mientras Charles comía, Lucy empezó a notar cosas que le revolvían el estómago. La forma en que su café había llegado ya preparado, traído por uno de los guardias en lugar de recién sacado de su cafetera. El ligero olor químico que parecía emanar de su taza, no a café, sino a algo más intenso, más medicinal, el hecho de que, mientras Charles parecía relajado y genuinamente hambriento, sus guardaespaldas intercambiaban miradas que indicaban un horario, como si estuvieran esperando que algo sucediera. Cuando Charles tomó su taza de café después de terminar la mitad de sus panqueques, Lucy sintió que todos los instintos que había desarrollado durante años cuidando a los demás de repente daban la alarma. Los guardias se inclinaron ligeramente hacia adelante, con la mirada fija no en las posibles amenazas externas, sino en su protegido. En ese momento de claridad cristalina, Lucy comprendió que a veces el mayor peligro proviene de aquellos en quienes más confiamos para que nos protejan. La taza de café estaba a medio camino de los labios de Charles cuando Lucy tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre.
Espera. La voz de Luke resonó en la sala matutina con una fuerza sorprendente. Charles hizo una pausa, con la taza de café suspendida a centímetros de sus labios y las cejas arqueadas en un leve gesto de confusión. Los guardaespaldas se pusieron de pie al instante, moviendo las manos hacia las armas ocultas. Sus rostros transformaron la calma profesional en una alerta peligrosa. Retrocedan, ordenó el guardia más alto, con la voz autoritaria de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Pero Lucy había pasado demasiados años cuidando gente como para intimidarse ahora, especialmente cuando cada fibra de su ser le decía que Charles estaba en peligro mortal. Algo anda mal con ese café, dijo con firmeza, acercándose en lugar de alejarse. No lo serví yo, y huele mal. Charles bajó la taza lentamente, su expresión cambiando. De la confusión a una incipiente comprensión que le provocó escalofríos en la espalda a Luke. Tom, le dijo en voz baja al guardia más alto. ¿De dónde ha salido exactamente este café? El guardia llamado Tom intercambió una mirada rápida con su compañero antes de responder. Del termo del coche, señor. Recién salido de su personal de cocina esta mañana, como siempre. Lucy sintió que las piezas de un terrible rompecabezas encajaban. Su personal de cocina envió café a un restaurante. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no bebés simplemente lo que servimos aquí? Se giró hacia Charles, cuyo rostro palideció bajo su bronceado. ¿Cuánto tiempo llevas bebiendo el café que prepara tu guardia? 6 meses, susurró Charles, con la voz apenas audible por encima del parloteo matutino de otros clientes. Desde que empezó la amenaza, mi jefe de seguridad insistió en controlar todo lo que comía y bebía. Su mano empezó a temblar al dejar la taza sobre la mesa. Tom, ¿quién te dio ese termo esta mañana? El guardia más bajo, que había guardado silencio hasta entonces, dio un paso hacia la puerta. Deberíamos hablar de esto en un lugar más privado. El restaurante no es un lugar seguro para este tipo de conversación. Pero Lucen notó lo que los guardias esperaban que Charles no viera. La forma en que los ojos del guardia más bajo se dirigían constantemente a su compañero, la sutil postura que les facilitaría controlar los movimientos de Charles. Había visto este tipo de comportamiento antes, en una relación abusiva que su hermana había sufrido, donde la protección se convirtió en una prisión y quienes decían ayudar se convirtieron en la mayor amenaza. Charles Luce dijo en voz baja, usando su nombre deliberadamente para romper la niebla de confusión y traición que nublaba su juicio. ¿Cuándo empezaste a sentirte mal? ¿Cuándo empezaron los dolores de cabeza y el cansancio? Fue desgarrador presenciar el reconocimiento en los ojos de Charles S. Hace 6 meses, dijo con voz hueca y un peso de comprensión, justo cuando Tom fue ascendido a jefe de mi equipo de seguridad. El momento se prolongó entre ellos, lleno de la terrible certeza de que alguien a quien Charles le había confiado su vida se la había estado arrebatando lentamente. Lucy tomó la taza de café, con la intención de preservar cualquier evidencia que pudiera contener. Pero la mano de Tom se estiró para detenerla. Me temo que no puedo dejarte hacer eso, dijo. Y por primera vez desde que entró en el restaurante, su sonrisa parecía realmente peligrosa. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. La valentía que Lucy demostró nos recuerda que a veces la gente común se convierte en héroes simplemente por confiar en sus instintos y negarse a apartar la mirada cuando algo no va bien. El restaurante de repente se sintió más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado. Lucifer se encontró atrapada entre Charles S. Bow y la imponente figura de Tom, mientras el guardia más bajo, a quien Charles ahora llamaba Jaque, se situaba cerca de la puerta principal. Los demás clientes continuaban sus conversaciones matutinas, completamente inconscientes de que un drama de vida o muerte se desarrollaba a pocos metros de distancia. Charles, dijo Luca con cuidado, sin apartar la vista de Tom, necesito que me escuches con mucha atención. ¿Cómo te has sentido últimamente? De verdad, no solo lo que te has dicho a ti mismo.
Charles se presionó las sienes con los dedos y Lucy pudo verlo luchando contra lo que ahora sospechaba eran meses de confusión mental deliberada. Agotado, confundido a veces, mi médico dijo que era estrés del negocio. Pero su voz se fue apagando a medida que los recuerdos comenzaban a conectarse de maneras que pintaban una imagen aterradora. El dolor de cabeza comenzó justo después de que papá muriera. Charles continuó. Sus palabras surgían más rápido a medida que recuperaba la claridad. Tom dijo que las amenazas eran cada vez más graves, que necesitaba protección constante. Insistió en controlar mi comida, mi horario, incluso mi medicación. Charles miró a su guardaespaldas con una mezcla de traición y furia creciente. Me has estado envenenando. La fachada de Tom finalmente se quebró, revelando el frío cálculo que se escondía debajo. Nada personal, señor Wellington, solo negocios. Su hermano nos ofreció más de lo que su padre nos pagó para mantenerlo a salvo. La mención de su hermano golpeó a Charles como un puñetazo. Lucy lo vio procesar la devastadora comprensión de que su propia familia había orquestado su lento funcionamiento usando a las mismas personas en las que confiaba para protegerlo. La traición estaba escrita en su rostro con líneas de dolor más profundas que cualquier herida física. ¿Cuánto tiempo?, susurró Charles. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir envenenándome? Hasta que se completara el traslado de la empresa. Jake respondió desde su posición junto a la puerta. Otro mes, tal vez 2, y simplemente te habrías desvanecido. Trágico, pero natural, diría el médico, una insuficiencia cardíaca relacionada con el estrés. Lucifer sintió náuseas. Pero también sintió algo más creciendo en su interior, una feroz protección que le recordó porque siempre se había sentido atraída por cuidar a la gente. Charles la necesitaba ahora de una manera que iba mucho más allá de servir café y panqueques. ¿Sabes qué?, dijo Luca, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza. De su voz. Llevo 8 años trabajando en este restaurante y he visto muchas cosas. Maridos infieles, hijos fugitivos, gente con mala suerte, pero nunca he visto nada tan cobarde como asesinar lentamente a alguien que confiaba en ti. Se giró para dirigirse a los demás clientes, alzando la voz. Amigos, tenemos una situación que requiere ayuda. Los clientes habituales de la mañana, Frank el mecánico, la señora Patterson, que enseñó tercer grado durante 40 años, el anciano señor Rodríguez, que sirvió en Vietnam, levantaron la vista del desayuno con la atención de quienes han vivido lo suficiente como para reconocer los verdaderos problemas cuando los ven. Estos hombres han estado envenenando a este caballero, anunció Lucy claramente, y no van a dejar que salga vivo de aquí. ¿Alguna vez se han enfrentado a algo así donde tuvieron que elegir entre mantenerse a salvo y hacer lo correcto? Cuéntanoslo en los comentarios. Lo que sucedió después le recordó a Lucy porque siempre había amado los pueblos pequeños y a la gente que decidía vivir en ellos. Frank, el mecánico, se levantó lentamente, su enorme figura desplegándose como una montaña que cobraba vida. La señora Patterson asumió su puesto con la serena eficiencia de quien ha manejado situaciones difíciles durante décadas. El señor Rodríguez se movió con la serena precisión de quien ya se enfrentó al peligro y sobrevivió para contarlo. Tom, dijo Charles, con la voz cada vez más fuerte a medida que un veneno comenzaba a disiparse de su mente. Cometiste un error crucial. ¿Cuál es?, preguntó Tom, con la mano ahora visiblemente apoyada en la empuñadura de su arma oculta. Subestimaste la bondad de la gente común. La señora Patterson ya había llamado al 911 desde su teléfono, hablando en voz baja pero con urgencia al operador. Frank se colocó entre Tom y la salida, mientras el señor Rodríguez se acercaba a Jake con la firmeza de quien entiende de combate. Los demás clientes, en lugar de entrar en pánico o huir, habían formado un círculo protector alrededor de Charles y Lucy. No puedes probar nada, dijo Tom. Pero Lucy percibió la desesperación en su voz. Es tu palabra contra la nuestra. Lucy levantó la taza de café que había logrado agarrar durante la confusión. En realidad, es tu palabra contra la ciencia.
Este café les dirá a los investigadores exactamente lo que has estado haciendo. Miró directamente a Tom con la feroz protección de alguien que ha pasado años cuidando a otros. Y tengo 8 años de clientes que testificarán sobre lo que presenciaron hoy aquí. Charles luchó por ponerse de pie, con las piernas aún débiles por meses de envenenamiento sistemático, pero su determinación se fortalecía con cada momento que pasaba. Tom, Jake, están acabados. No solo conmigo, sino también con mi hermano. ¿De verdad creyeron que los dejaría vivir después de haber demostrado que se les podía comprar? La verdad de esas palabras golpeó a ambos guardaespaldas como un golpe físico. Lucy los vio darse cuenta de que estaban atrapados en una red de traición que finalmente los consumiría también a ellos. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte fuera del restaurante. La señora Patterson había obrado su magia tradicional, y la ayuda llegaba más rápido de lo que nadie hubiera esperado. Tom hizo un último intento desesperado por alcanzar su arma, pero la enorme mano de Frank se cerró sobre su muñeca con una presión suave pero irresistible. No lo haría, dijo Frank con calma. No delante de esta buena gente. Cuando un policía irrumpió por la puerta principal del restaurante, Luce sintió que necesitaba apoyo. No solo físico, sino emocional. Aquí estaba un hombre que había perdido todo en lo que creía poder confiar, que descubrió que su propia familia lo quería muerto. Y, sin embargo, encontraba fuerza en la bondad de desconocidos que habían arriesgado su seguridad por la suya. ¿Por qué?, le preguntó Charles en voz baja mientras los agentes esposaban a Tom y Jake. ¿Por qué te arriesgas por alguien a quien nunca has conocido? Luce sonrió, pensando en todas las personas solitarias a las que había servido a lo largo de los años. Todas las pequeñas bondades que habían hecho que la vida valiera la pena en un mundo que podía ser cruel. Porque eso es lo que la gente lo hace, dijo simplemente. Nos cuidamos unos a otros. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. 3 meses después, Charles regresó al restaurante de Romano. Lucida apenas lo reconoció al principio. El hombre que entró por la puerta principal se movía con el paso seguro de alguien que había recuperado su vida. Había recuperado el color. Sus ojos eran brillantes y alertas, y cuando sonreía, le llegaba hasta el alma. ¿Lo de siempre?, preguntó Lucy con una sonrisa, ya sabiendo la respuesta. Panqueques extra esponjosos, confirmó Charles, sentándose en la misma mesa donde le habían salvado la vida. Y café, pero solo si te lo sirves tú mismo. Ambos rieron y Luke se maravilló de cuánta sanación podía ocurrir en unos pocos meses cuando el veneno, tanto literal como metafórico, era eliminado de la vida de alguien. Charles había pasado semanas recuperándose del lento envenenamiento por arsénico y aún más tiempo sanando de las heridas emocionales de la traición de su hermano. Pero había encontrado algo en él procesó que su dinero nunca había podido comprar una amistad genuina. El juicio empieza la semana que viene, le dijo Charles mientras le servía café recién hecho de su cafetera. Tom y Jake están cooperando con la fiscalía. Resulta que mi hermano le había prometido 2 millones a cada uno, pero también había firmado contratos con sus vidas. Se dieron cuenta de que siempre estuvieron destinados a ser cabos sueltos. Luke negó con la cabeza, todavía asombrada por la profunda codicia que había llevado a la propia familia de Charles a tal maldad. Y tu hermano, arrestado en su casa en Suiza, resulta que envenena lentamente a tu hermano para obtener su herencia, está mal visto internacionalmente. La voz de Charles transmitía tristeza por lo perdido, pero también una sensación de comprensión de la verdad. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lucy, volviendo a llenar su taza de café con una empresa. O sea, Charles sonrió, y ella pudo ver al chico que solía comer los panqueques dominicales de su madre. Estoy reestructurando todo. Mejor supervisión, mejor gente, y estoy creando una fundación, la Fundación Lucy Martínez para Héroes de la Comunidad. Proporcionará fondos para personas que demuestren la valentía que tú demostraste ese día.
Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Charles, no tienes por qué hacerlo. Sí, lo hago, dijo con firmeza. Me salvaste la vida al confiar en tus instintos y preocuparte por una desconocida. Esa clase de bondad merece ser celebrada y apoyada. Mientras Luke atendía a otros clientes durante toda la mañana, ella no dejaba de mirar a Charles en su puesto, trabajando en su portátil, y de vez en cuando levantaba la vista para sonreírle. Se había convertido en un cliente habitual, no porque necesitara protección del mundo, sino porque había encontrado algo aquí que ningún dinero podía comprar, un lugar donde la gente se preocupaba genuinamente por los demás. Cuando Charles finalmente se preparó para irse, abrazó a Lucy Hibby, algo que el hombre asustado y envenenado que había caminado por primera vez nunca habría hecho. Gracias, dijo simplemente, por ver lo que otros se perdían. Por preocuparte lo suficiente como para actuar, por mostrarme que todavía hay gente buena en este mundo. Gracias, respondió Lucy, por dejarme ayudar, por confiar en una camarera de pueblo cuando más importaba. Al salir Charles, Lucy supo que había presenciado algo que la acompañaría para siempre. El momento en que la amabilidad ordinaria se convirtió en una valentía extraordinaria, y como a veces los gestos más pequeños pueden salvar vidas enteras. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de valentía, amabilidad y el poder de prestar atención a nuestros semejantes.